En el corazón de Buenos Aires, donde el mármol de los panteones parece susurrar historias de gloria y olvido, una mujer que lo tenía todo descubrió que su vida era una mentira de cristal. Bajo el cielo gris de la Recoleta, entre estatuas de ángeles que lloran en silencio, doña Martina Soler se enfrentó a un secreto que su hijo se llevó a la tumba. O eso creía ella, porque frente a sus ojos, una joven desconocida sostenía la prueba de que el amor es más fuerte que la muerte. Pero antes de revelarte este secreto que te erizará la piel, permíteme desearte que la paz y la abundancia entren en tu hogar hoy mismo. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Me encantará leerte en los comentarios. El cementerio de la Recoleta amanecía envuelto en una bruma fría que subía desde el río de la Plata. El eco de los pasos de doña Martina Soler resonaba contra las paredes de granito. A sus 60 años, Martina era la imagen viva de la autoridad. Un abrigo de cachemir negro, guantes de piel y una mirada que había doblegado a los empresarios más duros de la industria vitivinícola en Mendoza. Ella era la dueña de Soler y Raíces, el imperio de Malbec más grande del país. Pero en ese laberinto de muertos no era más que una madre huérfana. Habían pasado exactamente 2 años desde que Julián, su único hijo y heredero, perdiera la vida en un accidente en los Andes. Martina nunca se permitió llorar en público. El hierro y la disciplina eran su religión. Para ella el dolor era una debilidad que se guardaba bajo llave en su mansión de San Telmo. Se detuvo frente al panteón familiar, una estructura neogótica imponente. Sacó una llave de plata y entró. El aire allí dentro era denso, con olor a incienso y a tiempo detenido. Dejó sobre el altar de mármol un ramo de flores de lavanda, las favoritas de Julián. «Viniste a decirme que fuera fuerte, Julián», susurró Martina, acariciando el frío bronce de la placa. «Pero esta casa está cada vez más silenciosa». Al inclinarse para acomodar las flores, Martina notó algo inusual. Sobre la base de la tumba, justo debajo del nombre de su hijo, no había flores marchitas, sino un objeto pequeño. Al recogerlo, sintió un escalofrío. Era una brújula de plata antigua, desgastada por el uso, con una inscripción grabada en la parte posterior: «Para que siempre encuentres el camino de vuelta a casa». Martina sintió que el suelo se movía. Ella le había regalado esa brújula a Julián cuando él cumplió 18 años. Él siempre la llevaba en el bolsillo, para no perder el norte, decía con esa sonrisa rebelde que ella tanto intentaba corregir. ¿Cómo había llegado eso allí? Ella misma había supervisado el inventario de sus pertenencias tras el accidente, y la brújula nunca apareció. De pronto un sonido rompió el silencio del panteón, un sollozo contenido. Martina salió al pasillo exterior. A pocos metros, oculta parcialmente por la sombra de un ciprés, vio a una mujer joven. No tendría más de 25 años. Vestía un abrigo modesto pero pulcro, y su cabello castaño caía sobre sus hombros con una naturalidad que contrastaba con la rigidez de Martina. De su mano se aferraba una niña pequeña, de unos 3 años, con ojos tan profundos y oscuros que parecían pozos de sabiduría antigua. La niña sostenía una pequeña flor de papel hecha a mano. El silencio entre las dos mujeres fue absoluto. Martina, recuperando su máscara de frialdad, dio un paso adelante. «¿Quién es usted?», preguntó Martina, su voz cortando el aire como un cuchillo. «¿Y por qué ha dejado esto sobre la tumba de mi hijo?». La joven, a quien llamaremos Isabel, se sobresaltó. Instintivamente atrajo a la niña hacia sí, protegiéndola. Sus ojos estaban rojos por un llanto que parecía haber durado siglos. «Yo no quería molestar, señora Soler», balbuceó Isabel. Ella sabía quién era Martina. En Buenos Aires, el apellido Soler era sinónimo de poder intocable.
Si sabe quién soy, sabrá que no acepto misterios en la tumba de mi familia, replicó Martina, señalando la brújula. Esta brújula pertenecía a Julián. Él murió hace 2 años. Explíquese. Isabel respiró hondo, intentando que su voz no temblara. La niña, ajena a la tensión, soltó la mano de su madre y se acercó a la estatua de un ángel cercano, tocando el mármol con curiosidad. Julián no era el hombre que usted cree que era, señora, dijo Isabel finalmente. O al menos no era solo el empresario que usted quería que fuera. Él me salvó, literalmente. Martina frunció el ceño. Julián siempre había sido el hijo perfecto ante sus ojos, educado en las mejores escuelas, destinado a dirigir el imperio. Pero también recordaba sus constantes escapadas, sus viajes de retiro a los barrios más humildes de la ciudad, que ella siempre atribuyó a una rebeldía pasajera. Yo trabajaba en un comedor comunitario en el barrio de La Boca, continuó Isabel. Julián llegaba todas las noches después de salir de su oficina de cristal y se quitaba el traje. Se ponía un delantal y cocinaba para 200 personas. Nunca dijo quién era. Para nosotros solo era Juli. Martina sintió una punzada de incredulidad. ¿Su hijo, el heredero de Soler y Raíces, sirviendo sopa en un comedor? Esa grújula, dijo Isabel, señalando el objeto en manos de Martina, me la dio la noche en que nació Mateo. No, perdón, la noche en que Lucía nació. Martina miró a la niña. Lucía se había girado y la observaba. En ese instante, un rayo de sol se filtró entre las nubes y dio de lleno en el rostro de la pequeña. Martina sintió que el corazón se le detenía. La forma de la barbilla, el hoyuelo que aparecía cuando la niña ladeaba la cabeza, era idéntica a una fotografía de Julián a esa misma edad que Martina guardaba en su mesa de noche. «¿Qué está diciendo?», susurró Martina, el aire escapándosele de los pulmones. «Lucía es hija de Julián», soltó Isabel, y las palabras cayeron como piedras en un estanque. «Él iba a decírselo. El día del accidente él venía a mi casa para buscarnos. Íbamos a ir a Mendoza. Quería que usted nos conociera. Quería dejar de vivir 2 vidas». Martina retrocedió hasta chocar con la pared fría del panteón. La soberbia que la había sostenido durante décadas empezó a agrietarse. «Usted miente», dijo Martina, aunque su voz carecía de convicción. «Solo busca dinero. Julián nunca me habría ocultado algo así». «Julián le tenía miedo, señora», respondió Isabel con una tristeza infinita. «No miedo a su castigo, sino miedo a decepcionarla. Usted siempre le decía que los Soler no se mezclaban con el barro. Él no quería que Lucía creciera sintiéndose un error». Isabel tomó a la niña en brazos. «Vámonos, Lucía. Ya nos despedimos de papá por hoy». Antes de irse, la niña miró a Martina y con la inocencia que solo tienen los ángeles, le extendió la flor de papel. «Toma, señora triste. Papá decía que las flores curan el corazón». Martina no tomó la flor. Se quedó paralizada mientras veía a las 2 figuras alejarse por el sendero del cementerio, perdiéndose en la bruma. En su mano, la brújula de plata parecía quemarle la piel. Esa noche, la mansión de San Telmo se sentía como una tumba más grande. Martina no probó bocado. Se encerró en el despacho de Julián, un lugar que había mantenido intacto como un museo. Comenzó a abrir cajones que antes consideraba sagrados. En el fondo de un archivador con doble fondo, encontró un cuaderno de notas. No eran balances contables ni planes de exportación. Eran poemas, dibujos de fachadas de casas sencillas en barrios populares y al final una carta sin sobre dirigida a ella. «Mamá, sé que cuando leas esto estarás enojada. Dirás que he traicionado nuestro apellido, pero he encontrado una riqueza que no se mide en hectáreas de viñedos. He encontrado a Isabel.
Ella me ve a mí, no a mi cuenta bancaria. Y pronto verás a Lucía. Ella tiene tus ojos, mamá. Espero que cuando la veas, el amor sea más grande que tu orgullo». Las lágrimas que Martina había contenido durante 2 años brotaron finalmente. No eran lágrimas de luto, sino de arrepentimiento. Su hijo había vivido en la sombra para proteger lo que más amaba de su propia madre. Llamó a su chofer, un hombre leal llamado Ricardo, que había trabajado para la familia por 30 años. «Ricardo», dijo con la voz ronca, «¿tú sabías? ¿Sabías a dónde iba Julián por las noches?». Ricardo bajó la mirada, guardando un silencio que era una confesión en sí misma. «El joven Julián me pidió que guardara el secreto, señora. Decía que usted aún no estaba lista para entender que la felicidad no siempre viste de seda». «Llévame a la Boca», ordenó Martina, «ahora mismo». El coche de lujo de Martina desentonaba en las calles de la Boca, entre las casas de madera y chapa pintadas de colores vibrantes. Se detuvo frente a un local sencillo con un cartel pintado a mano, «El refugio de Julián». Martina bajó del coche. El olor a guiso y a humedad llenaba el aire. Al entrar vio a Isabel sirviendo platos a un grupo de ancianos. Lucía estaba sentada en un rincón, dibujando en el reverso de unos folletos. Cuando Isabel vio a Martina, su rostro se tensó. «¿Qué hace aquí? Le dije que no buscamos su dinero». Martina caminó hacia el centro del lugar. Todos los presentes la miraban con recelo. Ella, la mujer más poderosa de la ciudad, se sentía pequeña. «No vengo a traer dinero», dijo Martina, y su voz sonó distinta, más humana. «Vengo a buscar el norte. Mi hijo me dejó una brújula, y creo que me trajo hasta aquí». Se acercó a la mesa donde Lucía dibujaba. Martina se arrodilló, sin importarle que su abrigo de miles de dólares tocara el suelo sucio. «Hola, Lucía, ¿me dejas ver tu dibujo?». La niña la miró con cautela, y luego le mostró la hoja. Era un dibujo de un campo de uvas, y en medio un hombre alto de la mano de una niña. «Es papá en su jardín secreto», dijo la pequeña. Martina miró a Isabel. Él les hablaba de Mendoza, de las viñas. «Él quería que Lucía corriera entre los parrales», dijo Isabel, suavizando el tono. «Decía que el aire de la montaña le daría salud». Sin embargo, la redención no sería tan fácil. Mientras Martina empezaba a estrechar lazos con Isabel, en las oficinas de Soler y Raíces, el abogado de la familia y primo de Martina, Alberto Soler, no estaba dispuesto a permitir que una limpiadora y una bastarda se quedaran con la herencia que él ya sentía como suya. Alberto había descubierto el documento que Julián dejó preparado, un testamento que legaba el 40% de las acciones a Isabel y Lucía. Si ese documento se hacía público, Alberto perdería su poder. Una tarde, mientras Martina estaba con la niña en el parque, Alberto se presentó en la casa de Isabel. «Escúchame bien, muchachita», dijo Alberto con veneno. «Martina es una mujer de apariencias. Ahora te abraza porque extraña a su hijo, pero en cuanto el escándalo estalle, te desechará como basura. Toma este cheque y desaparece de Buenos Aires. Si no lo haces, me encargaré de que te quiten la custodia de la niña por vivir en condiciones insalubres. Tengo jueces en mi bolsillo». Isabel, aterrorizada, sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Podía realmente luchar contra los Soler? Alberto Soler no era un hombre que dejara las cosas al azar. Mientras Martina comenzaba a ablandar su corazón, él se reunía en las sombras de un despacho privado en Puerto Madero con el doctor Valenzuela, un abogado cuya ética era tan oscura como sus trajes a medida. «No podemos permitir que esa mujer llegue a un tribunal», sentenció Alberto, golpeando la mesa con un anillo de oro. «Si Martina decide reconocer a la niña, mis planes para la fusión con los inversores franceses se vendrán abajo. Necesito que Isabel desaparezca, pero no solo de la ciudad. Quiero que sea declarada no apta». Valenzuela sonrió con malicia.
Señor Soler, el sistema legal tiene grietas. Si no podemos comprar su silencio, compraremos su reputación. Esa misma noche, mientras Isabel dormía en su humilde casa de La Boca, unas sombras se deslizaron por la ventana trasera. No buscaban robar dinero, buscaban plantar la semilla de la destrucción. Colocaron pequeños sobres con sustancias ilícitas detrás de los libros de cuentos de Lucía y manipularon las conexiones eléctricas para que parecieran un peligro inminente de incendio. Al día siguiente, una denuncia anónima llegó a las oficinas de protección al menor. Martina recibió la noticia en su despacho. Alberto entró fingiendo una preocupación paternal. «Martina, querida, tienes que ver esto», dijo, dejando un informe sobre el escritorio. «He hecho que investiguen el entorno de esa chica, por seguridad. Parece que Isabel no es la santa que aparenta. Hay reportes de sustancias en su casa y el lugar es una trampa mortal para la niña. Si la prensa se entera de que un Soler está vinculado a eso, las acciones caerán un 40% antes del mediodía». Martina sintió que el mundo se volvía a enfriar. Durante un segundo, la vieja Martina, la mujer de negocios que solo creía en los hechos, tomó el control. «¿Estás seguro de esto, Alberto?», preguntó ella con la mirada fija en el informe. «Los documentos no mienten, prima. Julián estaba cegado por la pasión, pero nosotros tenemos que ver la realidad. Esa mujer solo quiere usarte para limpiar su pasado». Martina se quedó sola en el despacho. El silencio de la habitación era opresivo. Miró la brújula de plata sobre su escritorio. La aguja temblaba, como si sintiera la tormenta que se avecinaba. 2 trabajadoras sociales, acompañadas por un oficial de policía, llegaron a la Casa Azul de La Boca. Isabel, confundida y aterrada, las dejó pasar. «¿Qué sucede? ¿Hay algún problema con los papeles de la niña?», preguntó Isabel, apretando a Lucía contra su pecho. «Hemos recibido una queja sobre las condiciones de vida de la menor», respondió una de las mujeres con voz mecánica. «Tenemos que hacer una inspección». Lo que siguió fue una pesadilla. Isabel veía con horror cómo sacaban los sobres que ella nunca había visto. Escuchaba cómo señalaban las paredes como si fueran ruinas. «Esto no es mío, se los juro», gritaba Isabel, mientras las lágrimas le nublaban la vista. «Yo nunca pondría en peligro a mi hija». Pero el oficial no escuchaba. «Señorita Reyes, tendrá que acompañarnos a la comisaría para prestar declaración. La niña quedará bajo custodia temporal del Estado hasta que un juez decida». «¡No! ¡Lucía!». El grito de Isabel desgarró la calma del barrio. En ese momento, un coche negro se detuvo frente a la casa. Martina bajó del vehículo. Su presencia era imponente. Miró la escena, la desesperación de Isabel, el llanto de la niña y la frialdad del oficial. Alberto, que había llegado justo detrás de ella para apoyarla, susurró al oído de Martina. «¿Ves? Te lo dije. Es mejor que se la lleven ahora. Nosotros nos encargaremos de los gastos legales para que parezca que hicimos lo correcto». Martina observó a Lucía. La niña no lloraba a gritos, lloraba en silencio, con la misma mirada de abandono que Julián tenía cuando ella lo enviaba a internados en el extranjero para formar su carácter. En ese instante, Martina recordó una frase que Julián le dijo una vez en una de sus pocas discusiones sinceras. «Madre, tú crees que el poder es controlar a los demás, pero el verdadero poder es saber a quién proteger». Martina dio un paso adelante y se interpuso entre el oficial y la niña. «Suelten a la niña», ordenó Martina. Su voz no era la de una empresaria, era la de una matriarca que ha recuperado su alma. «Señora Soler, hay una denuncia», empezó el oficial. «Esa denuncia es una fabricación», sentenció Martina, mirando fijamente a Alberto, quien retrocedió un paso, sorprendido por el cambio de tono. «Yo soy Martina Soler, y esta niña es mi nieta.
No va a ir a ningún centro estatal. Se viene conmigo a mi casa de San Telmo, bajo mi custodia personal y con mi equipo de abogados presentes. ¿Estás loca?, exclamó Alberto, perdiendo los papeles. «Estás destruyendo tu reputación». Martina se giró hacia él. Sus ojos eran como dos brasas. «No, Alberto, estoy recuperando la dignidad que tú intentaste robarme, y más te vale que tu casa esté muy limpia, porque a partir de este segundo voy a poner a cada investigador de este país a revisar hasta tus suspiros». Esa noche, en la mansión de San Telmo, el ambiente era de guerra silenciosa. Isabel estaba en una de las habitaciones de invitados, abrazada a Lucía, quien finalmente se había quedado dormida. Martina entró con una bandeja de té. «Perdóname, Isabel», dijo Martina sentándose a los pies de la cama. «Por un momento dejé que las sombras me cegaran». «¿Por qué me ayudó, señora?», preguntó Isabel, todavía temblando. «Usted podría haber dejado que me llevaran y quedarse con la niña si eso quería». «Porque Julián te amaba», respondió Martina con suavidad. «Y porque he pasado toda mi vida rodeada de gente que me dice lo que quiero oír, pero tú eres la única que me ha dicho la verdad. Mi hijo no murió por un error, murió porque era demasiado bueno para el mundo que yo construí». Martina sacó la brújula y el microchip que había encontrado, revelado en el capítulo 6 anterior. «Ahora, Isabel, necesito que me cuentes todo lo que Julián te dijo sobre Alberto, cada detalle, cada sospecha. Mañana, los Soler vamos a limpiar nuestra casa y no quedará piedra sobre piedra». Isabel se quedó mirando el cheque sobre la mesa de madera desgastada. La cifra tenía tantos ceros que podría comprar 10 casas como la suya, pero para ella no era dinero, era el precio de la libertad de su hija. El miedo es una sombra alargada, y Alberto Soler sabía proyectarla muy bien. «Tienes 24 horas, Isabel», dijo Alberto ajustándose el nudo de su corbata de seda mientras se dirigía a la puerta. «Si mañana a esta hora no has desaparecido, los asistentes sociales llamarán a tu puerta. Y créeme, una mujer que trabaja de noche y vive en este lugar no tiene ninguna oportunidad contra mis abogados». Martina dio un paso adelante y se interpuso entre el oficial y la niña. «Suelten a la niña», ordenó Martina. Su voz no era la de una empresaria, era la de una matriarca que ha recuperado su alma. «Señora Soler, hay una denuncia», empezó el oficial. «Esa denuncia es una fabricación», sentenció Martina, mirando fijamente a Alberto, quien retrocedió un paso, sorprendido por el cambio de tono. «Yo soy Martina Soler, y esta niña es mi nieta. No va a ir a ningún centro estatal. Se viene conmigo a mi casa de San Telmo, bajo mi custodia personal y con mi equipo de abogados presentes». «¿Estás loca?», exclamó Alberto, perdiendo los papeles. «Estás destruyendo tu reputación». Martina se giró hacia él. Sus ojos eran como dos brasas. «No, Alberto, estoy recuperando la dignidad que tú intentaste robarme, y más te vale que tu casa esté muy limpia, porque a partir de este segundo voy a poner a cada investigador de este país a revisar hasta tus suspiros». Esa noche, en la mansión de San Telmo, el ambiente era de guerra silenciosa. Isabel estaba en una de las habitaciones de invitados, abrazada a Lucía, quien finalmente se había quedado dormida. Martina entró con una bandeja de té. «Perdóname, Isabel», dijo Martina sentándose a los pies de la cama. «Por un momento dejé que las sombras me cegaran». «¿Por qué me ayudó, señora?», preguntó Isabel, todavía temblando. «Usted podría haber dejado que me llevaran y quedarse con la niña si eso quería». «Porque Julián te amaba», respondió Martina con suavidad. «Y porque he pasado toda mi vida rodeada de gente que me dice lo que quiero oír, pero tú eres la única que me ha dicho la verdad. Mi hijo no murió por un error, murió porque era demasiado bueno para el mundo que yo construí». Martina sacó la brújula y el microchip que había encontrado, revelado en el capítulo 6 anterior. «Ahora, Isabel, necesito que me cuentes todo lo que Julián te dijo sobre Alberto, cada detalle, cada sospecha.
Mañana, los Soler vamos a limpiar nuestra casa y no quedará piedra sobre piedra. Isabel se quedó mirando el cheque sobre la mesa de madera desgastada. La cifra tenía tantos ceros que podría comprar 10 casas como la suya, pero para ella no era dinero, era el precio de la libertad de su hija. El miedo es una sombra alargada, y Alberto Soler sabía proyectarla muy bien. «Tienes 24 horas, Isabel», dijo Alberto ajustándose el nudo de su corbata de seda mientras se dirigía a la puerta. «Si mañana a esta hora no has desaparecido, los asistentes sociales llamarán a tu puerta. Y créeme, una mujer que trabaja de noche y vive en este lugar no tiene ninguna oportunidad contra mis abogados». Alberto salió, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una amenaza letal. Isabel abrazó a Lucía, que seguía jugando con sus bloques, ajena a que su futuro se decidía en ese instante. Mientras tanto, en la mansión de San Telmo, Martina no podía dejar de mirar la brújula de plata. Había algo más. Al mover la aguja manualmente hacia el sur, escuchó un pequeño clic. El fondo de la brújula se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro, un microchip de memoria, un objeto moderno escondido en una reliquia antigua. Martina, siempre curiosa con la tecnología, conectó el chip a su computadora. La pantalla se iluminó con una serie de carpetas tituladas La verdad sobre la cosecha. Lo que Martina encontró en ese chip no era una carta de amor, sino una investigación criminal. Julián había descubierto que Alberto estaba utilizando las bodegas de Mendoza para lavar dinero, y que además estaba adulterando el Malbec de exportación con químicos prohibidos para reducir costos. «Madre, si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Alberto sabe que lo descubrí. No fue un accidente en la montaña, mamá. Él cortó los frenos de mi camioneta. Cuida a Isabel, cuida a Lucía. Ellas son lo único puro que me queda». El grito de Martina quedó atrapado en su garganta. El dolor de la pérdida se transformó en una furia fría y calculadora. Su propio primo, su mano derecha, había asesinado a su hijo. En ese momento sonó su teléfono. Era Ricardo, su chofer. «Señora, acabo de ver a Alberto salir de la casa de la joven Isabel. Ella está haciendo las maletas. Parece que tiene mucho miedo». «Ricardo», dijo Martina con una voz que helaba la sangre, «busca a Isabel y tráela a la mansión. No dejes que se vaya. Y avisa a los guardias de seguridad de la empresa. Mañana habrá una junta extraordinaria de accionistas». La mañana siguiente, el edificio de Soler y Raíces en el centro de Buenos Aires era un hervidero de nervios. Alberto entró en la sala de juntas con una sonrisa de suficiencia. Pensaba que Martina, debilitada por el duelo, le cedería la presidencia ese mismo día. Pero cuando se abrieron las puertas, no solo entró Martina. A su lado caminaba Isabel, vestida con un traje elegante que Martina le había prestado, y de la mano la pequeña Lucía. «¿Qué significa esto, Martina?», preguntó Alberto palideciendo. «¿Qué hace esta gente aquí?». Martina se sentó en la cabecera de la mesa. Colocó la brújula de plata en el centro. «Alberto, Julián siempre decía que esta brújula servía para no perder el norte, y hoy, finalmente, he encontrado el mío». Martina encendió el proyector. El video de Julián comenzó a reproducirse. Los rostros de los accionistas pasaron del asombro al horror. Alberto intentó levantarse, pero 2 oficiales de la Policía Federal, que esperaban tras la puerta, le cerraron el paso. «Se te acabó el tiempo, Alberto», dijo Martina. «No solo vas a ir a la cárcel por fraude y lavado de dinero, vas a ir por el asesinato de mi hijo». Mientras se llevaban a Alberto esposado, él gritó: «Esa niña no es nada, no tiene papeles, es una bastarda de la boca». Martina se levantó, tomó a Lucía en brazos y miró a los accionistas a los ojos. «Esta niña es Lucía Soler, la futura dueña de este imperio, y desde hoy, esta empresa dejará de vender solo vino para empezar a vender justicia». Semanas después, un avión privado aterrizó en Mendoza. El aire de los Andes era puro y frío, justo como Julián lo describía. Martina,
Isabel y Lucía bajaron del avión. Caminaron por los viñedos de la finca principal. Lucía corría entre las hileras de uvas, gritando de alegría al ver las montañas nevadas al fondo. Martina observaba a Isabel, quien miraba las parras con un respeto sagrado. «Julián quería que este fuera tu hogar», dijo Martina, entregándole a Isabel las llaves de la casa de campo. «Él sabía que tú tenías la fuerza que a mí me faltaba, la fuerza de la esperanza». «Él solo quería que fuéramos una familia, Martina», respondió Isabel, con lágrimas en los ojos. «Nunca fue por el dinero, fue por este lugar». Esa noche, bajo un cielo estrellado que solo se ve en Mendoza, Martina abrió una botella del mejor vino de la reserva personal de Julián. Brindaron en silencio, por el que se fue, por las que se quedaron y por el futuro que apenas comenzaba. Pasaron los años. La mansión de San Telmo ya no era un museo de mármol frío. Ahora era la sede de la Fundación Julián Soler, un centro donde niños de barrios humildes como La Boca recibían educación técnica y artística. Martina se convirtió en la abuela más dedicada de Argentina. Se la veía en los parques de la Recoleta empujando el columpio de Lucía, o en las reuniones de la Fundación, escuchando a Isabel liderar proyectos sociales con la misma pasión con la que Julián servía sopa en aquel comedor. La brújula de plata quedó expuesta en una vitrina en la entrada de la empresa, no como un objeto de valor económico, sino como un recordatorio de que, no importa cuán lejos nos lleve el orgullo o el dolor, siempre hay un camino de vuelta a casa si tenemos el valor de seguir nuestro corazón. La historia de Martina, Isabel y Lucía nos enseña que el destino tiene formas misteriosas de reparar lo que el hombre rompe con su ambición. A veces, un objeto tan pequeño como una brújula puede abrir las puertas de un imperio, pero solo el amor puede convertir ese imperio en un hogar. Julián no dejó una fortuna, dejó un puente entre dos mundos. Y hoy, ese puente sigue firme, cruzando desde los lujosos salones de la Recoleta hasta las calles coloridas de La Boca, recordándonos que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad para ser felices. Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, ¿crees en la justicia del destino? Si crees que el bien siempre triunfa sobre el mal, escribe justicia en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. Hasta la próxima y que la paz te acompañe.